Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los miembros del grupo WhatsApp de Macui J. Jiménez de Mentor, ingeniero petrolero MG27. Hoy vamos a continuar con el ciclo de autoponencia, una actividad que comenzamos en 2025 y que hoy, febrero 2026, vamos a continuar con la primera autoponencia que lleva por nombre Perfiles profesionales y técnicos demandados por la industria del petróleo latinoamericana en 2026. Muy importante conocer estos perfiles, cualidades, puntos clave, las regiones donde son demandados. ¿Para qué? Para seguir potenciando y desarrollando nuestras capacidades y habilidades. Muy importante. Sin más preámbulo, entonces, vamos a comenzar con la audioponencia. Bueno, lo primero, una introducción del por qué es importante este tipo de actividad y además del enfoque, el tema que se trata. Vamos a hablar sobre la importancia de conocer el mapa de talento actual, caso latinoamericano, las geografías de demanda, cuáles son esos polos energéticos 2026, los perfiles profesionales y técnicos en auge, el ADN del profesional 2026, es decir, cuáles son las cualidades comunes que tienen o deben tener este tipo de perfiles técnicos, perfiles profesionales y dónde están ubicados estas oportunidades. Básicamente son algunos puntos claves que iremos desarrollando en las siguientes diapositivas. Sobre la introducción, fíjense la importancia. No todos los países de Latinoamérica donde hay operaciones petroleras o donde hay crudo, donde hay reservas de petróleo, tienen la misma realidad. No podemos hablar de la realidad mexicana con la realidad colombiana o la realidad de Ecuador con la realidad venezolana, ¿no? En cada país de América Latina donde hay reservas de petróleo, donde hay operaciones petroleras, tienen su realidad y por tanto esas realidades sin duda inciden en los perfiles técnicos y profesionales que son demandados. Por ejemplo, caso venezolano. En Venezuela no podemos hablar de transición energética porque es el país con la mayor cantidad de hidrocarburos. Otros países donde sus reservas tienden a declinar, términos como transición energética dictan la pauta. Por tanto, esto es muy importante para conocer los contextos y con base a los contextos, sin duda, inciden en esos perfiles técnicos y profesionales. Y por eso es muy importante que como miembros de la comunidad latinoamericana conozcamos dicha realidad. Fíjense la importancia de conocer el mapa de talento actual. ¿A qué nos referimos con este punto? No es la simple actividad de búsqueda de empleo, sino la pertinencia laboral, es decir, cuáles son esos perfiles que son demandados, porque si ese perfil que es demandado no se corresponde con mi perfil actual, entonces o yo tengo que ajustar o tengo que cambiar mi perfil si quiero estar de acuerdo a las expectativas del mercado, anticiparse al mercado precisamente. No, el mercado petrolero no busca solamente un especialista, también busca eficiencia, ¿sí? Y por tanto está enfocado en que se reduzca esa brecha entre lo técnico y las habilidades. Por tanto, es importante conocer cuáles son esas certificaciones, cuáles son esos cursos, cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que anexar a nuestro perfil profesional a través de un resumen curricular, ¿no? Importante también entender si las características de las regiones. En Vaca Muerta, una importante región argentina donde hay operaciones petroleras, hay un tipo de demanda de personal. Lo mismo en el caso de Brasil o en el caso de Venezuela. Entonces, importante analizar, tener un mapa actual, ¿sí?, de las necesidades de esos perfiles o los perfiles más demandados en estas regiones y con base a ello poder definir un plan de trabajo que me permita buscar de manera óptima, objetiva, garantizando al final que logre incorporarme en el mercado laboral del sector energético. Fíjense con respecto a la geografía de la demanda. ¿Cuáles son esos polos energéticos 2026? Argentina, Causa Neuquén, Vaca Muerta, donde hay actividades relacionadas con yacimientos no convencionales,
y operaciones de fractura. Ya ese tipo de operaciones que predomina en esa región de la Argentina, sin duda incide en los tipos de perfiles que son demandados, ¿no? En el caso de Brasil, Cuenca de Santos, agua ultra profunda, ¿no? También, por supuesto, perfiles de supervisores, ¿sí? De operadores, de ingenieros que tengan algún tipo de conocimiento o experiencia en este tipo de campos o zonas energéticas o petroleras con este tipo de características. En el caso de Guyana, Surinam, sabemos que predominan las actividades costa afuera, ¿no? Y eso sin duda también configura un tipo de ingeniero en supervisión. No es lo mismo land rig o taladros en tierra a actividades con offshore o costa afuera o con este tipo de plataforma. En el caso de Colombia, Santander, Casanare, Colombia es un país con importantes campos que ya se encuentran a nivel de campos maduros, ¿no? Donde hay, por supuesto, actividades de recobro mejorado. Sin duda, incide un tipo de perfil. En el caso de Tabasco, en Campeche, aguas someras y refinación, ¿sí? También, por supuesto, unos perfiles técnicos asociados a las características de las actividades petroleras desarrolladas en ese tipo de campo y realidad. Y, por supuesto, en el caso venezolano tenemos la Fala Orinoco, donde es una acumulación, la mayor acumulación de petróleo, crudo pesado, extra pesado. Y también tenemos en el caso del estado Zulia, donde hay una importante infraestructura o cantidad de pozos que con categorías 2, 3 que son potencialmente atractivos para proyectos de servicios o rehabilitación. Entonces, sin duda que este panorama regional incide en los perfiles que están siendo más demandados y serán demandados para el 2026 en el caso de América Latina. Ok, sobre los perfiles demandados, tenemos por ejemplo ingenieros de datos energéticos, son profesionales enfocados en toda la analítica de datos, la big data, ¿no? Ciencias del dato, muy importante en todos los sectores, estamos hablando de operaciones, yacimiento, producción, ¿no? Técnicos de mantenimiento de activos críticos, ¿no? Es decir, especialistas en integridad mecánica y corrupción, sobre todo fundamentales para extender la vida útil de plantas antiguas, también son demandados. Ingenieros de operaciones de perforación, rehabilitación, reacondicionamiento y servicios al pozo, sobre todo en Venezuela, muy demandados en Colombia, sí. Operadores especializados en el manejo de equipos para intervenciones a pozos, estamos hablando, por ejemplo, equipos de cementación, equipos en el área de servicios a pozos, ¿sí? Equipos de registros, ¿no? Y por supuesto los ingenieros de fluidos y perforación direccional y por supuesto no podemos obviar el personal supervisor. Estamos hablando de personal supervisor de operaciones, no solamente de taladro, sino operaciones de producción, operaciones de cementación, operaciones también en el área direccional, sí, son demandados de acuerdo a la necesidad que puede experimentarse en estas regiones que hemos nombrado anteriormente. Ok, sobre el ADN profesional 2026, ¿no? ¿Cuáles son esas cualidades comunes que podemos ver en los perfiles que son demandados? Por ejemplo, un término que se llama alfabetización digital, que destaca que no es suficiente con usar el Office o el paquete Office de la Microsoft. También es importante, de acuerdo al tipo de operación, dominar los software en el área de simulación y un tema que tiene que ver con la gestión de la nube, es decir, trabajar bajo el ambiente de lo que se conoce como la nube, ¿no? Para poder trabajar de manera simultánea, independientemente que te encuentres en un país y en otro país también se está contribuyendo
al desarrollo de manera simultánea de un proyecto en conjunto de una empresa, ¿no?, que contrate tu servicio. También se habla de lo que se llama conciencias ASG, que toca el tema ambiental, social y la gobernanza, es decir, que es la capacidad de operar bajo estándares de sostenibilidad riguroso, conocimiento de normativas y la disciplina en el cumplimiento de estas reglas, de estas normativas para lograr un trabajo, un servicio de calidad. Y también un término que yo he venido nombrando, sobre todo en mis videos relacionados con el perfil del profesional en el área del sector petróleo y gas, tiene que ver con la adaptabilidad, resiliencia operativa, es decir, capacidad de trabajar en entornos cambiantes y con equipos multidisciplinarios de diversas nacionalidades, que es lo que estamos destacando. No basta con tener esa noción de que vamos a trabajar de manera convencional como hace 10 años, hace 15 años. Estamos hablando de que podemos estar quizás en Colombia y la empresa puede estar en México, o estamos en Venezuela y la empresa matriz está en Estados Unidos, y tenemos que entonces que adaptarnos a modalidades de trabajar bajo la nube, por ejemplo, o con modalidades híbridas, presencial o a distancia online, para garantizar nuestro servicio profesional. Entonces, estas cualidades son similares en muchos de estos perfiles y por tanto deben ser tomadas en consideración. Ok, sobre el ecosistema laboral, ¿dónde podemos encontrar estas potenciales ofertas? Estamos hablando de que lo primero que tenemos que hacer es evaluar las operadoras del petróleo que tienen presencia en nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia, YPF en Argentina, sí, PDVSA, por supuesto, las cuales están enfocadas en sobre todo proyectos de soberanía energética o grandes proyectos, lo que se conoce como las empresas matrices, las empresas operadoras del petróleo. También tenemos empresas de servicio petrolero, donde destacamos dos empresas de talla internacional como Schlumberger, Halliburton. Hay un sector que muchas veces no se toma en evaluación porque nos centramos solamente en las operadoras y en las empresas de servicio petrolero, que son las consultoras o agencias de consultoría, firmas que realizan proyectos de una asesoría especializada, sí, una evaluación especializada para las operadoras principalmente, pero también para alguna empresa de servicio. Es importante destacar, hay unas estructuras muy novedosas que se llaman las startups de energía, que son empresas de tecnologías que brindan servicio para el monitoreo digital de la industria. Y yo agregaría también estas empresas del sector, empresas conexas, por ejemplo, que brindan servicio para la industria del petróleo, empresas que suministran materiales petroleros o empresas que brindan servicio de equipos, por ejemplo, montacarga, equipos de mudanza, ¿sí? Importante evaluar también en las zonas industriales de cada país, en los estados petroleros, para determinar la cantidad de ofertas y sobre todo si estas ofertas se corresponden con mi perfil. Ok, sobre dos conclusiones fundamentales. Primero, quiero destacar que el mercado petrolero de 2026 no espera a nadie. No espera a nadie. Como su mentor y guía, mi compromiso con ustedes es no solo que miren desde afuera cómo evoluciona la industria, sino que sean protagonistas. Pero destaco, no espera a nadie ese mercado petrolero. Por tanto, mis planes de capacitación están diseñados precisamente para cerrar esa brecha entre el conocimiento académico y la realidad técnica que hoy exigen las cuencas o campos de nuestra región. Por tanto, prepararse para el puesto que la industria necesita es fundamental, ¿sí? Y es lo que yo planteo en mis asesorías personalizadas, mis consultorías, mis planes de capacitación, de formación, tanto en mentorías como cursos, ¿sí?
que tienen como objetivo precisamente contribuir a la forja, a la transformación de ese supervisor, de ese ingeniero que demanda la industria del petróleo en América Latina y que están a disposición de todos aquellos que deseen dar ese paso, dar ese salto cuantitativo y cualitativo en su proceso de crecimiento técnico y profesional. Así que no me queda más que agradecer a todos los que se sumaron al grupo WhatsApp. Pueden compartir esta publicación. Recuerden apoyar nuestras publicaciones y nos vemos en el próximo evento. Un próximo evento que va a ser para el mes de marzo. Estaremos haciendo mensualmente esta actividad con el objetivo precisamente de seguir construyendo una poderosa comunidad en operaciones de taladro. Que tengan todos y todos un feliz sábado.